¿Qué ves? Ahí dice que no, pero en realidad sí empieza. Así que le den por el culo porque yo digo que sí empezó. Así que muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro vídeo más. Otro fin de más. Cargados de energías. A pesar de estar lesionado de mi hombro derecho. Tengo aquí ahora mismo un parche de calor cojonudísimo. Estos míticos como los del maestro Muten Roshi que se pone así en la espalda. Parece una puta compresa, pues eso. Me da mucho calor. Y con la bata a tope, así. Y con una barbota que todavía me abriga más todavía. Ala. Mira, en realidad, por este lado, aquí, se me nota la calva. Esta. Tengo una calva en la barba. Tengo una ahí y tengo otra por aquí. Pero esta está tapada ahora. No sé por qué. Se ve que ahora el pelo creció más o algo y se tapó. A ver. Bueno, da igual, que se me va. Qué manera más estúpida de arrancar el vídeo. Y sigue empeñado diciendo que no se ve. Se ha producido un error. Vuelve a intentarlo más tarde. ¿Estáis viendo esto? No me jodas que ahora estoy haciendo como que se ve y no se ve. Esto va a ser la muerte. No me jodas, YouTube. Ah, sí, vale, sí se ve. Ahora sí. Muy buenas, Ulrich. Muy buenas. CS2122. Es la primera vez que te leo por aquí, así que bienvenido. Gracias por pasarte. Lo primero, dale a like al vídeo y comenta, coño. Y ahora ya podemos empezar. ¿Por qué no te cambias el nombre? Oli, bienvenido. Bienvenidos todos. QWERTY por ahí también. Hola. A ver, ¿qué os cuento de esta semana? A ver, va a ir arrancando entre tanto saludo de la gente que va llegando y demás. Yo creo que lo más importante ha sido el tema de... Vaya gallo que me salió. Como que no se notó nada. Vamos a correr un tupido velo. Yo creo que lo más importante ha sido la vuelta mía a volver a jugar al GTA. Otra vez hacer roleplay. Otra vez hacer... de japonés, de hecho. Pero esta vez en el bando malo. Esta vez soy miembro de una banda que ya se irá viendo. Aunque bueno, a los poco que... Creo que no. No lo enseñé nada todavía por el streaming. Creo que no. Nada. No debí decir que era miembro de una banda, quizás. Bueno, da igual, esto no lo va a ver nadie. En serio, supongo. No sé. Y si lo ven, pues bueno, destripado. Spoiler. No pasa nada, se irá viendo cosas. Pero esta vez, básicamente, no quiero meterme en el lado de los buenos. Quiero meterme en el lado malote. Y ya veremos lo que se va haciendo. ¡Qué agresividad! Vale, vale. Le doy a Lile. A Lile. Like. No me pegues. Muy bien, no te pegaré, QWERTY. Pero solamente si le das al like. Y comentas. Dar a like y comentar. Los dos. Tino Lucero, what the fuck, ¿desde cuándo tienes 4590 subs? Pues... es buena pregunta. Yo no echaba cuentas de tantos. Creo que la última vez que lo posté eran 60. No sé. O sea, 4560, no 60. Creo que lo puse en la comunidad, en un aviso, diciendo que tenía Ah, mira, efectivamente. Hace 2 meses éramos 4518, antes de Año Nuevo y demás, que os propuse el reto de llegar a los 5000. Evidentemente no se cumplió. Así que en estos 2 meses pues han subido pues, casi unos 72. Ya está. Soy Tino, pero no sabía que streameabas acá. Ah, Tino. Bueno, pues mira. He aquí uno de mis compañeros de esa no banda que no estamos haciendo y que ha de ser secreta. Pero sí, claro que streameo aquí todos los domingos, Tino. Todos los domingos y técnicamente los miércoles debería de subir vídeo normal, pero
últimamente por el trabajo y demás no estoy haciendo. Así que bueno, como os comentaba, nada, esta semana la verdad no ha habido tampoco mucho. No es que saliera nada más que a comer a un restaurante. No he hecho nada más. La verdad, en toda la semana es que no he hecho nada. He hecho un vago, ¿verdad? Ahora no dices nada. Vale, muy bien. No he hecho nada en toda la semana. He salido a comer a un restaurante que he quedado con una amiga para entregarle turrones, que me los pidió. Cuando fui a España me dijo que le comprara el turrón, famoso español. Y le traje un lotecito. Esto no es por hacer propaganda a Mercadona, que no me paga, pero tienen unos sets bastante cojonudos que son como de mini turrones, como los mini Kit Kat, pero de distintos tipos de turrones. Entonces, para alguien que no haya probado nunca el turrón, es un buenísimo regalo. Porque le estás dando para que pueda probar de todos los turrones, un poquito en poquito. Y así, pues, yo qué sé, para la próxima vez, diga, pues me gusta este turrón. Pues ya le puedan traer directamente ese turrón. O yo, o quien sea. Y no sé, pues me pareció muy útil. Como siempre. Mercadona, Mercadona. Haciendo felices a todos. ¿Y por qué no salí esta semana? Salvo a eso. Bueno, en realidad también salí a comprar. Y de hecho, es verdad, iba a hacer el vídeo mientras iba a comprar, pero estaba muy oscuro y no se veía nada. Así que, puta vida. Porque por las horas del día, a ver, aquí oscurece a las 5, entonces, a las 5 yo sigo trabajando. Entonces yo me levanto y sí, hace sol y está muy clarito y la puta que lo parió, pero no salgo de casa ahora para ir a para ir a la oficina, que así que no salgo de casa. Entonces grabar fuera, complicado. Me he comprado la cámara para no salir de casa. Date los huevos. Bueno, a ver si pasa ya la etapa esta invernal y oscurece más tarde y puedo hacer vídeos y esas cosas. O por lo menos que no haga frío los fines de semana y no esté lloviendo como estaba lloviendo hoy, que casi cae agua nieve y no había ganas de salir para nada, o sea, ni a comprar ni hostias en vinagre. Uy, me ha llegado una notificación importante. No, no es importante. Creía que era importante. Y el caso es que eso, que no he salido a grabar nada. Para este miércoles sí habrá vídeo de haciendo lo del carné. Eso sí, muy probablemente. A un 99,9%. Ya por fin subiré el puto vídeo ya. Ya a ver si empieza a tener revenues. De que la gente, pues yo que sé, le interese el tema y lo busque. Y así aumente el número de suscriptores. Ya que me parece un tema bastante interesante. Y creo que en 2 semanas, 3 semanas, a lo largo del mes que viene, febrero, no sé qué mes de semana estamos ahora, espérate. No, la semana que viene todavía es enero. Pues yo que sé, a lo largo de algunas semanas de febrero subiré el primer vídeo también del proyecto que os hablé la semana pasada, de lo del japonés en los videojuegos. Y haremos también algo importante que nos toca tanto a ti como a mí este año. Hacer la declaración de la renta por cuenta propia. Normalmente eso te lo suelen hacer las empresas, pero bueno, yo tuve un problema con ciertos documentos que no llegaron a tiempo en mi empresa y por H o por B, pues tuvieron un rifirrafe mi empresa con la empresa que se supone que hace la contabilidad y todas estas mierdas, y como no llegaba a tiempo, pues a tomar por culo, me toca hacerlo a mí. Que por un lado, a ver, está bien. Porque en España, por ejemplo, de primeras yo nunca hice la declaración hasta que me tocó hacerla. Y yo veía a mis padres y a mi familia pues agobiados y dependiendo de ¿cómo se llama? De un contable o algo así, ¿se llama? Sí, creo que sí. Bueno, y no sé, yo cuando la tuve que hacer, a ver, fue un coñazo, sí. Pero bueno, la acabé haciendo. No me pareció tampoco tan complejo.
Después de seguir un par de guías por internet y un par de videotutoriales, pues no fue tan complejo. De primera sí. El problema está en que para hacerla en japonés, uno, no tengo experiencia. Dos, eh, no hay mucha información en español acerca de esto. Lo he investigado y demás. En inglés sí que encontré más info y en japonés también, por supuesto. Y no sé, a ver, la mayoría de la gente yo creo que, pues si estás aquí te lo va a hacer tu empresa. Pero si te ves en el mismo problema que yo, o si decides ser autónomo o yo qué sé, la razón que sea, bueno, hacer ese material en español me pareció interesante. No sé cómo lo haré, de hecho, porque, como os digo, va a ser la primera vez que lo haga. Eh, Mi jefe me dijo que me ayudaba sin problema. Otra compañera de trabajo también me dijo que me ayudaba. También me dijeron que en el ayuntamiento había unos señores que voluntariamente te ayudaban. Con lo cual es que no tengo ni idea de lo que va a pasar. Es totalmente un misterio. Así que a ver, lo que toca. Lo que toque tocará y lo que pueda os explicaré. Me gustaría sí aprender porque a ver es útil. Casi prefiero llevar las cuentas yo porque, bueno, en general yo siempre llevo todas mis cuentas. O sea, cada gasto que tengo, cada mierda del súper, ahí están los tickets. De todo. Y llevo la cuenta al dedillo. Entonces no debería haber problema. Aparte, luego puedes tú mismo, a lo mejor si me lo hace la empresa, no me mete la casa, por ejemplo. O no me mete, yo qué sé, el internet o cosas así. Y técnicamente todo eso lo puedes meter para que te desgrabe y te acaben devolviendo. Bueno, no sé si en Japón devuelven. ¿En Japón devuelven dinero? ¿Devuelven? Pues eso. El año pasado no sé qué me tocó. Creo que nada. No me acuerdo si pagué o no pagué. Creo que no pagué. Pero tampoco me devolvieron. No lo sé. Bueno, no, claro, porque era el primer año. Claro. Es verdad. Sí, 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 sí. El año pasado no me tocaba nada porque era el primer año estando aquí. Entonces no tenía que hacer nada. A partir del segundo año sí te toca hacerlo, es verdad. Pero eso, como os digo, me parece un tema interesante y bueno, pues lo puedo comparar con el de España. No sé en América Latina cómo lo hacéis. No sé si... Supongo que sí, se hace, ¿no? Ah, claro. No has hecho nunca la declaración de la renta. Entonces tú, el dinero que trabajas, al fisco, no... Igual no está bien que vayas diciendo esas cosas. Yo creo que cualquier país tienes obligaciones fiscales que cumplir. Corregidme si me equivoco, pero en América Latina tenéis también obligaciones fiscales a final de año, ¿no? Ah, cuando os toque, cada uno. Pero yo creo que sí. Vaya, debería de ser lo normal en cada país. Fuerti dice, crea una sociedad anónima en Andorra y empieza a defraudar a Hacienda como los youtubers grandes y Chan. Pues eso la creo aquí en Japón, que es donde resido. En Andorra no me toca nada. De hecho, en Andorra, ¿cuánto se paga? No me acuerdo. No sé si era el 14. Creo que era el 14. Aquí en Japón, me parece que es menos. A mí me parece que es el 10. Ah, ¿no? El IVA. Sí, el IVA está al 10. Aunque luego tienes otras cosas que pagar y demás, que depende del rango salarial que tengas. Pagas X Bueno, esto pasa también en España, qué coño. Y en Andorra, supongo. Dependiendo de las franjas salariales, tienes otros porcentajes y demás. ¿Y de qué trabaja ella? ¿Quieres comentar sobre tu trabajo? Sí, por aquí preguntan.
Muy bien. No Tú, sé cómo tú, explicarlo en español. empresa de reparto. Empresa de reparto. Hablas en japonés, la gente te va a entender, claro. Hombre, a lo mejor algunos sí que entiende la palabra takyubin, pero en general la gente no entiende japonés. Ya te lo dije cuando En estabas en WhatsApp, España. sí, la más grande. Y hay empresas, otras empresas pequeñas que No sé trabajan siquiera si en... te están escuchando. Si no vienes aquí, lo cuentas, no te No, escuchan. porque después me van a reconocer y me van a exigir los impuestos. Pero si ya se te ha visto la cara en 20.000 No, 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 sitios. no saben. Ser otra persona. Bueno, da igual. Dice, por si no lo habéis escuchado, en una empresa de reparto, en una de las más famosas, dijiste, o Es una importantes. de las más grandes de... Una de las más grandes de Japón, no de Tokio, perdón. Takyobin. Suena a empresas de tacos. Casi. Takyu. Takyu. Como el tenis. Takyu. El ping pong. Que en realidad ganaste tú. También. Pero bueno. Ay. Se la escucha, no te preocupes. Vale. Es que realmente tengo un filtro puesto en el esto. A ver, habla un segundo, a ver cómo llega el sonido. Habla. Hola, ¿Otra vez? hola, hola. Ah, pues sí, más o menos llega a recibir bien el sonido, sí. Ujú. Llega a la franja a donde tiene que llegar. Puede quedarse en la sombra, evadiendo a Hacienda. Ya ves. Entiende. Uf, ahora que has dicho esa frase, Cuerti, me ha recordado una frase de la película. ¿Conoces a Joe Black? Para quien no la haya visto, se la recomiendo muchísimo. O sea, puede que las tías mojéis las bragas con... ¿Cómo se llama? Brad Pitt. Con Brad Pitt. Pero a mí personalmente me encanta, y no porque sea guapo, sino porque es buenísimo. O sea, todas las películas de este hombre me encantan. Es muy, muy buen actor. Y especialmente la de ¿Conoces a Joe Black? Es buenísima. Y a colación de la frase que acabas de decir, parafraseando precisamente a la película, decía algo como, hay dos cosas inevitables en esta vida, la muerte y Hacienda. Y bueno, el por qué hacer la colación de todo esto, pues tiene que ver con el argumento de la película. Que bueno, no hace falta hacer muchos spoilers, pero resulta que Brad Pitt en esta película, desde el azar, no quiero dar detalles, bueno, pasan los 5 primeros minutos, ¿no? Yo creo que sí. Y pasan los 5 primeros minutos, así que tampoco sería un spoiler grande. Bueno, Brad Pitt es un chico normal, pero por razones X es atropellado, muere, pero en realidad no muere, sino que la muerte le toma el cuerpo y luego pues se dedica a disfrutar del mundo, la muerte. Y luego pues al final de toda la historia, no, eso sí que no lo puedo decir, porque eso ya es spoiler. Sí. Bueno, eso. Digamos que Brad Pitt es la muerte y ya está. Y ahora no quieres hacer un spoiler. Vaya. Después que me andas spoileando todo lo que vemos. No, hay cosas que las deduzco. Mm, No he visto películas y las deduzco. bueno, bueno. Pues no se equivoca tampoco. No, es una buena frase. De hecho, ya os digo, o sea, a mí me emocionó muchísimo esa película, me encantó. Y ya la he visto varias veces. No es una película que viera una vez y dijera, pues a tomar por culo, como pudiera ser, yo qué sé. Como la mierda que vimos hoy. Que esa Qué no la vuelvo a ver en la decepción, vida. no. ¿Cómo se llamaba? No sé qué. Una pequeña gran vida. Una pequeña No sé. con... Downsize. Matt Damon. Downsizing. Downsizing. La película en español castellano se llama Una vida a lo grande y en latino
Pequeña Gran Vida. Bueno, pues no veáis esa película. No os la recomiendo, para nada. Una puta mierda. O sea, la historia puede parecer muy guay. De hecho, yo qué sé, los 20 primeros minutos te la pintan ahí, guau, sublime. Luego pasa ahí el girito. Pasa un girito ahí a la media hora, cuando se supone que van a encogerse para irse a vivir a la casa. Y después de ese girito, la película se vuelve puta mierda. Básicamente. Es que no tiene nada bueno. O Pensé sea, que íbamos la a ver premisa. La una premisa película en sí. romántica, comedia romántica, y al final resulta ser que es una película de John y que Cataclysm. Nada que ver con lo del Bueno, principio. es que esa es la premisa de la película. Se encogen para poder generar menos residuos, para poder preservar el planeta durante más tiempo y demás, vale. Pero ¿qué queréis que os diga? Es una mierda. A partir de la primera media hora ya no veas más. No te merece la pena ver terminar la película. Es un asco. Mm, no me gusta Matt Damon. Además me aburrió al final. Era muy larga. ¿Quieres que te diga? Es buena, pero muy larga. Pero sí, ¿Qué va a ser buen actor? Nadie le gusta Matt Damon. no, pues, Ni siquiera a Matt Damon le gusta Matt Damon. mentira. Koichi Shiranami, buenas. Ha llegado por aquí. Pues el caso, que fue una mierda de película. ¿Y a qué venía todo esto? No teníamos nada que hacer en todo el día. No me refiero a ver la película, sino a la conversación. ¿Por qué estamos hablando ahora de esto? Se me fue. Bueno, sí, porque no salimos, pero vale. Da igual. Y... Ya no sé por qué había dicho esto, pero bueno, vamos a saltar entonces al siguiente punto. Ah, sí, lo del fisco y luego de la película de Joe Black y películas buenas y todo esto. Vale. Eso fue. Joe Black sí, Downsizing no. Brad Pitt sí, Matt Damon no. Ese es el resumen Sí. que podemos sacar. Koichi dice, recomiendo una película, una muy buena película. Venga, a ver, recomiéndanosla y a lo mejor para el fin de que viene la vemos. A ver qué película nos puede recomendar. Ay, esa película La casa de japonesa. Jack. La que vimos un día con... La casa de Jack. ¿Qué es esta? A ver. The House That Jack Built. 2018, terror suspenso, 2 horas y media. 6,5 en Film Affinity y 6,8 en IMDb. Bueno, al menos Matt Damon no sale en la película. Lo cual es un paso. Mira, sale Uma Thurman. Bueno. El problema es que las películas de terror suspense me acaban aburriendo, la verdad. Yo tengo un problema con las películas de miedo, ¿vale? Os comento. No hay ninguna que me dé miedo. Me da risa. O sea, no he visto todavía una película de terror con la que realmente sintiera terror. Con las que más pude llegar a sentir, y bueno, porque el hecho es que son más que de terror, es algo gore. Las de Saw. Y ya está. Yo recuerdo que de pequeño, por ser pequeño, no sé si tendría 7 años o así, 6, quizás, ya había visto Freddy, ya había visto, bueno, por aquel entonces Gremlins, que los Gremlins tampoco creo que era muy de terror. Luego un poco más grande, yo que sé, 9, 10 años, me asustó un poco la de 13 fantasmas. Luego la volví a ver, una puta mierda. Me dio risa. Ya de más mayor, me dio risa. Y he visto películas de terror que, no sé, que la gente me decía, la de Insidious y todas estas. La gente decía, oye, es que da mucho miedo ahí, es que no sé qué. Me aburrió y alguna que otra parte me daba risa. El exorcista, yo me partía del culo con la niña, de verdad.
Yo la mítica escena de deja que Jesús te folle. A mí me hacía mucha gracia, de verdad. Más que darme terror, me daba gracia. Oportunidad. Es que he visto tantos vídeos, gore, de verdad, de los míticos que hay en internet, de decapitaciones y todo este tipo de cosas, que me he vuelto insensible, sí. Ya no tengo terror a eso. Me da más miedo una puta aguja para pincharme, para sacar sangre o lo que sea, que una película de esas. Fuerti comenta, si os gustan las series, os recomiendo Dark. Está guay, me he visto 5 capítulos y tiene buena pinta. No tengo ni idea de cuál es ni de qué va. Por ahora estamos viendo House, que no vio House nunca. Y bueno, yo lo estoy viendo otra vez con ella. Y tengo pendiente Shingeki no Kyojin. ¿Cómo no? A ver si me termino de poner al día con los programas de la vida moderna. El Nadie sabe nada también. Y puedo empezar a ver Shingeki no Kyojin. Y tengo que leer también los mangas actualizados de Dragon Ball. Que después del arco de Moro no leí nada. Koichi dice, es algo difícil de ver. Pero cuando la termines te gustará. No es terror. Al menos no lo entendí cuando la miré. Creo que ponía terror thriller. Terror suspenso, sí, bueno, thriller. De thriller, a ver, thrillers así, yo creo que la que más me gustó también tiene que ver por el actor principal, ¿vale? Hoy estamos haciendo un Orwell Japan de cine. Días de cine. Eh... Si tuviera que... Eso, lo que os comentaba. Si tuviera que quedarme con una, yo elegiría sin duda la del número 13, de Jim Carrey. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es muy buena película de suspense. No es de terror, ¿vale? Es de suspense, esto de que te paranoia la cabeza y demás. ¿La viste? Sí, habías dicho que sí, creo. No, sí, sí. Y... No sé, me gusta mucho Jim Carrey. Y me gustaban mucho los 90, especialmente haciendo Ace Ventura, el show de Truman. Tiene muy buenas películas también Jim Carrey. Y no sé, otra así de suspense como tal. Uf, ¿Es esto en no la vi. serio? Creo que no la vi nunca. O sea, ya sé el final y todo eso. Ya sé que Bruce Willis está muerto. Ay, ya para qué lo vas a ver. Bueno, igual que cuando vi Fight Club. Tuve que verla otra vez. El Club de la Lucha. ¿No? Pues muy buena. Tenemos que verla entonces, ¿ves? Es que hoy estábamos viendo películas, estábamos buscando películas que ver. ¿Y qué queréis que os diga? Las películas actuales me parecen una mierda. O sea, me parecen horribles. Son o copias de antiguas. De hecho, es que llegué a plantearme el ver la película esta de American Pie de chicas que hicieron. Pero es que vi el tráiler y vi una crítica y dije no. O sea, no le doy ahí al play ni con el ratón de la vecina. Es que ni de palo. Me dio muchísimo asco. O sea, mierda super progre en plan... Van, mujeres empoderadas. No, eso no es American Pie, coño. Y por lo menos, si fueran de mujeres empoderadas de verdad, pues serían mujeres que se van acostando con todo Cristo y tal. Y no es así la película. De hecho, la que es Stifler supuestamente es la más moralista. No es la más guarra o la más salida o como lo queráis decir. Que es lo que correspondería a toda la puta rama de la familia Stifler. Excepto al primo o su puta madre que era distinto. Bueno, vale. Una película, sí. Está bien. Puedo entender que se le quiera dar el cambio a que las protagonistas sean femeninas. Pero no sé, mantener la esencia o algo. La veía muy absurda. Oh, hostia, es verdad. Una de las cosas que me hizo de cantarme para no verla es una... ¿Sabéis las típicas películas de American Pie, no? O sea, en todas las putas películas salen tetas, en todas las putas películas se ve carne, incluso a los tíos se les ve el culo y demás, ¿vale? O sea, no hay drama por ello.
Yo qué sé, si no las tías están en bikini, si no en bragas o si no, pues como digo, literalmente en tetas. No sé siquiera si se ve algún culo de chica. Ahora mismo no me acuerdo. Si hay algún culo de chica. De chico sí. Bueno, pues el caso es que en esta película, la que está más salida que el pico de una plancha, pues supuestamente está follando en varias escenas. Y es que se le ve el pantalón. O sea, por ejemplo, estaba encima de la lavadora, estaban ahí percutiéndola. Y de esto que el tío cae rendido al suelo y ella está en la parte de arriba de la lavadora. Y cuando se cae encima del tío y se le ve que está con el pantalón. ¿Estás follando con pantalón? O sea, ¿quién coño folla con pantalón? No puedes follar con pantalón. Es que es absurda. O sea, puedes entender que vale, que no quiera enseñar la vagina y todo lo que tú quieras. Vale, no es Juego de Tronos. Pero hostia, que enseñe cadera, que enseñe culo, no sé, algo. No sé, me parece muy de migrante. Y con eso, pues lo mismo pasa con un montón de remakes y mierdas así que están haciendo ahora, que da puto asco. Entonces prefiero ver películas antiguas de los 90, de incluso hasta 2000 y algo. O sea, más allá de 2015, creo que no ha habido ninguna así decente. Pero bueno. Cuerti, perdona. Eh... Bertie dice, es difícil de decir de qué va, pero empieza con que desaparece un chaval y parece que algo del estilo pasa antes, pero ocurre muchísimo más que ya sería spoiler. Bueno, vale. Luego que me muteo por eso. Koichi dice, es solo basura y las que no son remake van de postureo progre horrible. Totalmente de acuerdo. Bertie comenta, el problema de las películas que empoderan a mujeres es que lo más importante es que son mujeres, no tienen personalidad ni trama. Hay buenas pelis de protagonistas mujeres, pero necesitan trama. Pero vamos a ver, es que, a ver, ya hay cosas así que empoderaban a mujeres y las hacían realmente ser protagonistas y consecuentes. Joder, precisamente, hoy lo comentábamos. Yo creo que referentes así, como tal, yo elegiría sin duda de Sexo en Nueva York, también. Yo estoy de acuerdo contigo, Ah, sí, Samantha. Samantha Samantha es muy buen personaje de una mujer realmente echada para adelante. representa a una mujer en pues, y dice las cosas como... Y no la puta generación de cristal, que es lo que hay ahora mismo. Yo no sé, los críos hoy en día con qué se criarán o con qué pensamientos saldrán. Pero no sé, a mí me parece muy absurdo, de verdad. Toda esta mierda así me parece muy, muy absurda. Pero bueno, cada uno es cada uno y cada dos una piragua. Pero bueno, sí. Tenéis para escoger muchas películas. Y yo la verdad prefiero más eso. Ya os digo, de 2015 para atrás. Sin tanto filtro, sin tanta mierda de censura ni mierdas así. La verdad. Joder, si es que hace poco... ¿Qué fue lo último que vi? Ah, ¿qué eran? No, los Power Rangers eran... No eran los Power Rangers. ¿Qué era? ¿Cuándo? Hace poco que habían puesto... No sé si era en Netflix o en dónde era. Una serie que representaba algo de Europa y los y había un montón de negros, o sea, pintaban. Que no quiero decir que sea racista, ¿vale? Pero no me pongas a, yo qué sé, si haces una serie o una película de Sherlock Holmes, no puedes poner un Sherlock Holmes negro. No, es que no. O sea, Ah, lo mires como lo mires, no. Sherlock Holmes era un puto inglés del siglo XIX, 1800, no me acuerdo qué año ahora mismo, algo, y era blanco, coño, porque además es que está descrito en el puto libro. Nariz afilada, alargada, etcétera, etcétera. Watson, lo mismo, ya bastante la licencia poética que se tomaron en la puta mierda de serie de Elementary, de poner a Lucy Liu, ¿era? Creo que sí, Lucy Liu,
como Watson, una Watson femenina y encima asiática. Vale, la premisa de primera suena muy rara y la serie en general, si no la miras desde el punto de vista de lo que es Sherlock Holmes, puede ser entretenida, como una serie policíaca. Sería como Bones, pero llamándola Sherlock Holmes, por así decirlo. No sé. Yo en su, en su primera fase fui muy detractor de esa serie. Y luego me acabé volviendo un poco seguidor de ella. Y luego dejé de verla, sin más. Fue una época en la que dejé de ver todas las series. No me acuerdo qué empecé a hacer. Pero dejé de ver todas las series. Y ya. Y no he vuelto a retomarla. Igual que Bones. Bones no terminé de verla. Cuando terminemos House tenemos que ver Bones. Vale. Fuerti comenta, el problema de las películas que podrán... Ah, no, esto fue lo de antes. CS2122 dice, tengo 18, pero la generación de cristal no me representa. Pues está en vuestra mano cambiar esas mierdas. Nosotros ya vivimos los 90 y fue la hostia. Nosotros ya veíamos las tetas en Telecinco, en la televisión, perdón. En Telecinco, porque no solo en Telecinco era. Veamos tetas en televisión. De hecho, aquí la compañera, cada vez que ve, por ejemplo, yo qué sé, el otro día le puse la que se avecina y no sé si fue Amador, que se le vio el culo. Sí. Y está, ¡ah! Y yo, ¿qué pasa? Y dice, que se le ha visto el culo. Y yo, ya, ¿y qué? No sé, me parece normal. No. Pues en los 70, 80 en España, pues hubo una cosa que se llamaba el Destape y Andrés Pajares salía haciendo películas con las alemanas. Y decía, ¡alemanas! Y salieron un montón de tías, pues en tetas correteando por ahí. Básicamente era eso. Berti comenta, estaría muy guay que de repente empezasen a poner a actores negros actuando papeles de personajes blancos, pero que fuesen todos malos. Para ver una buena película más o menos de 2016, 2015, 2017 hay que buscar mucho. Y hoy día es peor. Sí, es lo que comentaba yo antes. Yo fijo ya prácticamente 2015, de ahí para atrás. De ahí para adelante ya cuesta, efectivamente, ya tienes que buscar bastante. Pero bueno, el mundo se está convirtiendo en una puta mierda muy grande. Y es lo que hay. Ulrich dice, hay muy buenas de esos años que comentas, Koichi. Sí que hay alguna. A ver, yo no digo que incluso hoy en día, 2020, no haya ninguna película buena. De hecho, por ejemplo, yo vi Aladdin, ¿vale? Aladdin creo que es del 19, ¿puede ser? Sí, creo que es del 19. Y la nueva película de Aladdin, pues, a ver, a mí no me disgustó. De hecho, me gustó el rol que le dieron ahí a Yasmín, un poco más echada para adelante, ¿vale? Igual... No sé. Era muy cogida con pinzas, quizás. Estaba muy algo cliché, porque fue cuando se empezó a poner todo esto, el boom y demás. Y bueno, evidentemente la canción Speechless no deja de ser eso. Pero a ver, es coherente. Quiero decir, lo que hablábamos antes de, ¿quieres poner a mujeres empoderadas? Vale, pero hazlo de forma coherente. Y concretamente a la Dina, a mí me parece que resulta coherente en ese sentido. Mm, la vi una vez, ¿eh? Tampoco, tampoco os digo. No me acuerdo de mucho, pero yo creo que sí, porque no me dejó mal sabor de boca. Quiero recordar que no me dejó mal sabor de boca. La llegué a ver, sí, la llegué a ver una vez en español y creo que la llegué a ver otra vez en inglés cuando trabajaba en la escuela y se la puse a los niños. Que eso fue una anécdota muy graciosa, porque aquí en Japón todavía no había salido la película, estaba creo que los cines o así, y los niños estaban que no cagaban con la canción. Estaban ahí. De hecho, que hicieron como una actuación con la de. eh, A Whole New World. Un mundo ideal, ¿vale?
Y les puse la película. Un día especial que tenían y demás al mes. Era el día que se portaban bien y tal, pues se hacía con el grupo que mejor se había portado, que más puntos habían obtenido. Pues teníamos una serie de actividades con ellos y una de ellas era actividad de cine. Y yo les pregunté qué película querían ver. Y bueno, empezaron a decir un montón de películas y alguien dijo, profe, ¿puedes buscarnos Aladdin? Y yo dije, sí, claro, sí, porque a ver, es verdad, porque les había comentado que la había visto hacía poco. Porque ellos habían dicho, vamos a ir al cine, no sé qué, este fin de semana, tal. Y yo dije, pues yo la vi también. Dice, ¿la viste? ¿Dónde? ¿Cómo? Y yo, pues la vi en mi casa. Y se quedaron en plan. Y yo, sí, es que en el extranjero ya está en DVD y demás. Y yo, bueno, sí, hay formas de ver películas. A ver, no les quería decir que me la había visto de forma ilegal, obviamente. Pero se la dejé caer y me dice la, la jefa de los profesores y demás que estábamos ahí, me dice, ¿y la puedes poner aquí? Y yo, sí, yo no tengo ningún problema. Yo, toma, 2 minutos tarde. Dije, aquí está, toma. Se la enseño. ¡Oh! ¡Sugoi! Me dice. Dice, pero no sé yo si podremos enseñarla. Y yo, sí, que está aquí, no pasa nada. Dice, sí, pero es que aquí en Japón está todavía en los cines. Y yo, en tus manos queda. Dice, bueno, si pregunta a los padres es que en el extranjero ya está en DVD, la hemos pillado de una tienda extranjera, no pasa nada. Y yo, pues ala, pa'lante. Luego llegaron los padres y evidentemente preguntaron que por qué se había visto una película que estaba en los cines allí, que si la habíamos puesto de manera ilegal. Se les tuvo que explicar y se les tuvo que enseñar que no, evidentemente la película ya estaba en DVD, por ejemplo en Estados Unidos ya estaba en DVD. Y claro, los niños la vieron en inglés, así que dijeron, naruhodo, daijoubu, daijoubu. Pero la madre que los parió, o sea, súper tiquismiquis, ¿eh? Hubo otros que no, que por ejemplo, hubo el padre de uno que era Hafu, medio kiwi, no. ¿Era neozelandés o era australiano? Creo que era kiwi. Medio kiwi, medio japo. Y con el padre, pues, no sé, bueno, tenía bastante cercanía. De hecho, el padre, eh, hasta que yo llegué, por lo que me consta, ¿vale? Hasta que yo llegué no tenía mucha participación con los profesores ni nada. Y sin embargo conmigo pues súper buen rollo y demás. Y me dice, ¿qué? ¿Te descargaste la película? Y yo, no, yo la puse en streaming. Y según me salió así el reírme y demás, dice, vale, no pasa nada. Es que estos japoneses son muy estrictos. Y yo, pues bueno. Se ve que la mujer no le dejaba ver películas así en casa. Que estaba suscrito a Netflix, que estaba suscrito a Hulu, que estaba suscrito a no sé cuántas mierdas más, a Amazon, porque no le dejaban ver películas así. Porque aquí tienen eso de que, bueno, pues que no es legal y que va a venir la policía a tu casa, va a venir a buscarte y te van a llevar preso. Y no, eso no pasa. ¿Qué más habéis dicho por aquí? Que se me ha ido un poco la pinza con la anécdota. Coño, Saltamontes, ¿qué tal? Has aparecido por aquí. Bienvenida, hacía tiempo ya. Bueno, un par de vídeos que no te leía. Cuerti, sinceramente, basura ha habido siempre. Lo que pasa es que estamos en un momento de poca creatividad, en la que mucha gente busca el dinero rápido, pero siguen haciéndose buenas pelis. Es cierto. Yo creo que hay muchísima falta de creatividad actualmente, con tanto remake y tanta hostia. Es que realmente está inventado todo. O sea, tú te paras a mirar series y te paras a mirar algunas películas actualmente y... A ver, si tienes cultura de cine, te va a saltar el chip y vas a decir, esto me recuerda a... Esto se parece a... Y así con un montón de cosas, en realidad. Pero bueno, supongo que es normal. Se han hecho muchísimas películas en los últimos, ¿qué? 30, 40 años, 50 años. Es normal. Koichi dice, Ulrich, sí, yo miraba muchas películas. Moonlight, El Renacido. ¿Moonlight? ¿Moonlight no es una serie? ¿La de vampiros?
¿Sí, no? El Renacido, es verdad, de Revenant. La película de... Oh, esa película de Leonardo DiCaprio también es buenísima, ¿la viste? Sí. Es muy buena también. Mulan no he visto la última nueva, la verdad. Sí, no tengo ganas de verla tampoco. Archivos secretos del Pentágono, ni puta idea. Comanchería, tampoco ni puta idea. Manchester frente al mar, ni idea. El Joker, sí, la nueva la hemos visto. Parásitos, esa también la vi, muy decepcionante. ¿La viste? Sí, ¿Dónde? no me acuerdo. Ah, en el avión. Puede ser. ¿Cuál, la del Joker? No me acuerdo, esa no la vi. En el avión no creo. 1917, no me acuerdo. Si la vi, no la vi, no me suena. La habitación, no la conozco. Es que hay un montón. Jichan, ¿has leído El Principito? Libro más lindo. Sí, Saltamontes. De hecho, durante... Lo he leído hasta en japonés, por cierto. Ya por hacer la anécdota. Durante mucho tiempo fue mi libro favorito. Cuando era pequeño, eh, hasta los... ¿Qué? 10 años o así, creo. 9. Que creo que fue cuando descubrí por primera vez... Espérate. Estaba en tercero de primaria, entonces eso fue 6, 7, 8, sí, 8 o 9 años, por ahí creo que fue, ¿vale? Cuando descubrí por primera vez Sherlock Holmes. Hasta ese entonces, mi libro favorito era Finis Mundi, un libro español muy entretenido, ¿vale? Sobre un monje y un juglar que iban de excursión. No me acuerdo, no me acuerdo de la trama. Pero era mi libro favorito, lo juro. Entiendo, y está dando mala información. No, es verdad, es verdad. Iba sobre un monje y luego había también un juglar o algo así. Y creo que había como una especie de gitana, creo. O algo así era. No sé, era muy bueno el libro, la verdad. No sé si lo podréis encontrar a la venta, si no buscarlo para descargároslo o algo, lo que sea. Finis Mundi. Después de eso, como os digo, a los 8 o 9 años leí por primera vez El sabueso de los Baskerville, novela de Sherlock Holmes. La leí en inglés. Me la puso mi profesora de inglés por aquel entonces. Y fue cuando empecé a descubrir mi pasión por Sherlock Holmes. Y después, años más tarde, eh, ¿cuándo descubrí El Principito? Creo que fue después de haber dejado el colegio y todo esto. Creo que fue 17, 18, 19 años, no lo sé. Creo que fue por aquella época cuando descubrí El Principito. Y me gustó muchísimo también. Sí, porque ya había terminado de leer Harry Potter y todo. Así que fue mucho más tarde. Harry Potter debió de terminarlo con 20, 19 años, creo. Por ahí. Así que sí, más o menos por esa época. El Principito. Y por esa misma época me recomendaron en mi entorno laboral el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? O ¿Quién me ha robado el queso? O algo así. También os lo recomiendo, es buenísimo. Es sobre... Bueno, el Principito supongo que todo el mundo lo conoce, así que os voy a comentar este otro que es más o menos sobre cómo afrontar los problemas, las distintas personalidades a la hora de afrontar un problema, cómo lo enfocan y demás. Es muy bueno también, os lo recomiendo. Ulrich por aquí dice Green Book, 3 anuncios a las afueras, Roma, el instante más oscuro, Dunkerque, va a salir, la forma del agua. Este último me suena, no lo he leído. Jaja, es que se me ocurren muchas muy buenas. 2015-2019. Ulrich antes de mirarlas miraba los trailers y los argumentos para no mirar algo muy malo. Entre todos los estrenos me tardaba en conseguir unas cuentas. Y aquí en España lo raro es ver algo legal. Pues sí. ¿Para qué negarlo? A pesar de la ley SINDE, a pesar de todas las leyes que se han intentado hacer, sigue habiendo páginas así y seguirá habiendo muy probablemente, pero bueno.
El problema es que realmente no hacen una plataforma unificada en la que puedas ver todo el contenido como tal. Yo realmente, si hubiera una plataforma así, donde pudiera ver todo lo que realmente me gusta, no tener que pagar a Netflix, no tener que pagar a Amazon, no tener que pagar a no sé quién, no tener que pagar a no sé quién más, si tuvieran todo junto, bien unificado en condiciones, con gusto pagaba. Solamente por tener una buena velocidad, por tener la mierda esta de Netflix de saltarte o de Amazon, de saltarte el coso y poder ir directamente a la serie, por tener todos subtítulos, los idiomas que te dé la gana en un mismo punto. Pero como no lo hay, pues hay que recurrir a lo que hay que recurrir. Si quieres ver la película en inglés y no la tienes aquí, pues tendrás que buscarla en el otro lado. Aquí en Japón, si vas a Amazon Prime o si vas a Netflix, tienes un catálogo muy reducido que solamente se ve a cosas en japonés. Si quieres ver otra cosa, pues tienes más complicado verlo. Y es que es lo que hay, no hay más. Pero bueno. Por aquí, pues ahí tienes unas cuantas y muy buenas. No, Moonlight es una pedazo de película que ganó a los Oscar. Pues no tenía ni idea. Ahora es imposible. He visto el trailer de películas de hoy más o menos por 1 hora y no he conseguido nada. Ya lo leíste grande, yo también. Sí. Saltamontes, te recomiendo de verdad el de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Vale? Búscalo. Es un libro que te gustará probablemente. Por aquí, ¿qué más? Yo ahora mismo me estoy leyendo Homenaje a Cataluña de George Orwell, que se vino a luchar al lado de los comunistas en la Guerra Civil. Es un muy buen libro que explica toda su experiencia aquí. Spoiler, el ejército español no le parecía un ejército. Estupendo. Yo la verdad es que hace tiempo que no leo nada. Creo que los últimos libros que leí probablemente fueran esos últimos que comenté. Creo que, bueno, volví a releer, es verdad, releí todas las novelas de Sherlock Holmes y los cuentos cortos. Esto en literatura en español, ¿vale? Estoy contando en inglés. Después de eso creo que no leí nada. Y en japonés sí estuve leyendo cosas en plan manga y tal. Y un par de libros. Bueno, sí, no deja de ser manga también. Sí, lo último que estoy leyendo así que he leído ha sido en japonés. Por distintas razones. Aparte de por mm, propósitos didácticos para poder estudiar y aprender más cosas, pues por practicar lectura y tal. Por aquí yo tengo Netflix y Disney. Disney. A ver cómo lo digo. Esto es gracioso porque precisamente en el programa de Leitmotiv salía Berto comentando que el Disney Plus, Disney Plus, se puede llegar a decir hasta de 5 formas. Dependiendo de los países hay Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus y Disney Plus. Por eso ahora al leerlo me he partido de risa. Pero sí, estoy de acuerdo, hay demasiadas plataformas de streaming con poca cartelera para pagar todas. Lete el del alquimista. No tengo tiempo para leer ahora Saltamontes. La verdad es que tengo libros que realmente me gustaría volver a leer. Al final no me traje la novela. Me la dejé en España. O sí me la traje, la de Holmes. El No, libro gordo. ¿Me lo traje o no me lo traje? no. ¿Me lo dejé en España? Sí, ¿Segura? sí. Pues puede ser. Ya no entra. Mamá, papá, si estáis viendo esto, ¿qué fue del libro? ¿Me lo dejé en casa? Yo juraría que me lo había traído. De hecho, es que les di la tabarra para cogerlo y traérmelo. No puede ser que no me lo trajera. No. ¿De verdad? Sí. Pues yo tenía pensado traérmelo. Bueno, es que tengo un libro así de gordo, 8 o 10 centímetros de espesor, ¿vale? En el que está recopilado las 4 novelas de Sherlock Holmes y los 32 relatos cortos. ¿Son 32? Espérate. Creo que sí que eran 32. Canon Sherlock Holmes.
22, 52. A ver. Casi. 56. Casi, casi. Bueno, pues el caso. Están las 4 novelas y los 56 relatos cortos. Además, en ese libro, que es un buen tocho, viene con un montón de anotaciones y un montón de cosas más. Ay, ese fue un muy buen regalo que me hicieron. Me lo hizo una ex por Navidades. Hace ya 10, 11 años creo. 10, 11 años. Y era un libro muy, muy caro. De hecho, cuando me lo regaló y lo vi, dije, no puede ser. ¿En serio me has regalado esto? Y me encantó. O sea, fue algo sublime. Yo creo que fue de los mejores regalos que me han hecho en Navidades. Yo creo que sí. Porque en aquel momento tenía mucha pasión por Holmes, como os digo. ¿Sabes? Siempre la tuve. Y... Coño, estoy ahí comentando una anécdota de mi vida. Lo siento, no has formado parte de mi vida en toda mi vida. El mejor regalo. El- Ah, vale. Creo que ha sido mejor regalo ese que lo que me has hecho tú este año. ¡Ah! Pero si te he regalado el juego de cámaras que tanto pedías. Sí, Para que ni pero... siquiera salgas a grabar nada. Ya ves, Ya soy un está. Ya, te caprichoso. quito el regalo. Bueno, y tú sales sin la chaqueta que te regalé, Que yo sí aprecio tu regalo. pero has salido sin ella. Yo siempre. No sales con ella a Que trabajar. sí, que sí. No, Sí, no, sí, no. sí salgo. ¿Sí? Sí. Bueno, da igual. ¿Cuál es tu libro favorito de Sherlock Holmes? Me leí un libro hace tiempo, un libro de relatos cortos, y me gustó bastante. ¿Cuál recomendarías para empezar? Es que yo lo que te recomendaría es que te los leas en orden. O sea, no te puedo decir, léete, yo qué sé, empieza por el signo de los cuatro cuando tienes que empezar por Estudio en Escarlata. A ver, yo creo que salga Bichi. ¿Cómo? Que salga Bichi sin chaqueta. ¿Cómo? Que no entendí eso, saltamontes. Jichan el traicionero sale a la luz. No, oye, de traicionero nada. Pero es verdad, a ver. Si comparas. Joder, es que es verdad, lo siento. Te joda o no te joda, el regalo fue mejor. Vale, está bien. No te La cámara está preocupes. guay. Es un regalo que Me parece necesitaba. muy bien. Pero es que ese regalo no te lo has currado tú. Está bien, pero igual reemplazaste tu regalo por la sidra. Que no me digas nada. ¿Cómo? Claro, porque en vez del libro metiste las botellas de sidra. Ya te Bueno. olvidaste. No lo quería decir, pero eso fue la verdad. Bichi es desnuda. Vale. No, hombre, no va a salir desnuda. Saltamontes, hija mía. ¿Tú para qué la quieres ver desnuda? Que, No apa- sé, tu que aparte. seguidora se Que quemará el aparte, rostro. aparte YouTube lo censura. No, está mal. Esto es un canal cristiano, recuerda. Sí, QWERTY, sí, hay un orden, por supuesto. Y los relatos cortos también tienen un orden. De hecho, está... Te sugiero que busques el canon holmesiano o canon de Sherlock Holmes. Y quizás ahí puedas encontrar un orden. Yo, a ver, si quieres que te dé uno y uno, o sea, una novela favorita y uno de los relatos cortos favoritos. A ver. mm, Ah, que sienta el frío. Que salgas sin chaqueta a la calle, que sientas el frío. No, porque yo no soy como tú. A diferencia tuya, yo sí valoro el regalo. Le doy uso. A ver, Sin sobre nada de novelas. adorno. Novelas yo creo que sin duda me quedaría con la de Estudio en Escarlata. ¿Vale? Por lo que representa en sí, por la presentación de los personajes.
por los diálogos, por cómo... Porque es el momento en el que Holmes y Watson se conocen. Porque sí, o sea, es que sí. No, no hay más. O sea, no es indiscutible. Yo creo que sí, que es la mejor novela, para mi gusto, ¿eh? Y de relatos cortos, yo qué sé, a ver, obviando las movidas con Moriarty, cuando... Uf, es que la pelea ahí en las cataratas de Reichenbach cuando Holmes muere... Uf, toma spoiler. Hostia, perdón. Perdón. Se me fue totalmente. Ahí. Lo siento. Eh... Mierda. Los bailarines. Sí, los bailarines. Ya está. Quédate con el relato corto de los bailarines. Joder, cago en Dios. Va, venga, ya que lo solté, lo arreglo. Hay una pelea, las cataratas de Reichenbach. Se supone que Holmes muere, pero bueno, mucha gente le mandó cartas a Arthur Conan Doyle y luego de alguna manera Holmes no muere, ¿vale? Quédate con el relato corto de los bailarines. Me gusta mucho por el código en sí. Joder, lo siento, de verdad. Hostia, qué mal. Ay. Bueno, ¿qué más decíais por aquí? Cuarti comentaba, la sidra es un buen sustituto de los libros. A ver, es que de verdad yo creo que me traje el libro. Una putada, pero igual no me lo traje, pero No, vale. cariño. Ah, igual ya sé por qué no me lo traje, porque dije, me los puedo bajar y los puedo tener en PDF en la tablet. Y ocupan menos que el tochaco del libro. A ver, Holmes no puede morir porque además luego vas a ver que hay más relatos cortos, entonces es obvio que no va a morir, ya está, no hay más. Porque no es en el último, justo, o sea, ahí hay un antes y un después. Da igual, tomar por culo. Ulrich dice, ¿cómo lleva ella lo de repartir con el coronavirus por allí en Japón? Está delicada la cosa, ¿no? No, si ella no va repartiendo por casa, tranquilo. Ella no va buscando a la gente para darle los No, paquetes. o sea, la empresa es demasiado grande como para ir a repartir. No es la que va puerta por puerta. Saltamontes, todos los regalos son valiosos. Amiga, no te ancles en algo No me superfluo. hagan. No, que es broma. Pensé. Bueno, yo sí, lo de que fue un regalo muy bueno, sí lo digo en Sí, serio. Bueno, es que ella se lo ocurrió. Tú lo que dijiste fue de lo que compraste te lo pago. Y ya está. ya No, está. ni No, lo pensaste, ni te lo curraste, ni pero no nada. era algo que... Sí, Ya está, punto. no es lo mismo. Ya, Regalo el mío, que yo te busqué el abrigo. ya, pero Hay otras cosas tuyas también que son sinceras y no las quiero. no, allá tú, ¿no? Y yo qué sé, ¿qué más? Hostia, que ya pasan de las 12. Se ha ido la hora. Madre mía. Hoy ha sido más hablar de... Nos hemos quedado en cine. O sea, no he hablado ni de lo de la dieta, ni del sushi casero, ni nada. Hemos hablado de la ola de frío, la vuelta al GTA y cine. Vamos a cambiarle el título y ponerle días de cine. Días de cine y recomendando y spoileando libros. Este es un buen título. Vamos a dejarlo así. Hostia, pero va, está guay, está guay.
Es que la verdad, para no haber hecho nada en toda la semana, yo creo que ha salido un directo bastante cojonudo. Hablando de un montón de cosas. Por lo menos conocéis un lado mío que no mucha gente conoce, la verdad. Porque no suelo hablar ni de los libros que he leído, ni cosas así. De hecho, probablemente tú, salvo lo de Holmes, el resto no lo supieras. ¿Quién sabe, no? Nunca te lo dije, creo. Creo que nunca te lo Yo dije. me guardo todo. La mayoría que comentas las he visto, el resto no, porque no me gusta que sean de cierta forma. ¿Eh? Creo que esto va a una conversación más para arriba. Pero no sé. Ah, sí, porque se lo decía Ulrich. Vale. Pues nada, chicos. Yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy. No hay mucho más que comentar. Lo otro era así superfluamente que me quería poner a dieta. Estoy intentando comer mucho mejor. Estoy a ver si adelgazo. Estoy adelgazando, de hecho, ya adelgacé, yo que sé cuántos kilos eran. No, si has bajado. A ver, tengo aquí los resultados en el móvil. Es interesante porque me compré una báscula en España que me la he traído aquí a Japón. Y a ver, cuando compré la báscula, yo que sé, estaba en 73,8. ¿Qué? Cuando llegué a España, es que tela, tela lo mío, ¿eh? Es que está, solamente aparece en el 26. Tendría que estar en el 21, pero bueno. Para que os hagáis una idea, en España, el día 26, después de la cena de Navidad, pues 73,8. Entonces me hinché a comer un montón hasta que vine a Japón. Llegué a pesar un máximo de 76,4. Y ahora pues estoy... Esto es del día 21, de hace 4 días. Hostia, hace 4 días que no me peso. No, mañana por la mañana me pesaré. 74,3 ahora mismo. Pues en proceso de por lo menos volver a bajar a cuanto estaba antes de haberme ido a España. Joder, es que comí muchísimo en España, me cago en la puta. Lo aproveché muchísimo. Cago en la puta. Y lo otro que había comentado era la cena de sushi, pues que hoy hicimos sushi casero, porque como no había ganas de salir, pues aquí la jefa se puso a hacer sushi y estaba buenísimo. No tanto como el Hama Sushi, pero estaba bueno. Gracias. Pasa una buena semana, Yichan. Si quieres adelgazar, te aconsejo hacerte una rutina e ir al gimnasio. Si eso, pagar a un entrenador personal para que haga la rutina una vez y te pones bien fuerte. No, no quiero ponerme fuerte, lo único que quiero es bajar un par de kilos. O sea, no me quiero ni matar en el gimnasio, ni quiero No. restringirme la dieta, ni hostias. O sea, bajar un par de kilos y ya está. O sea, por recuperar. Que de hecho es que no esté excesivamente gordo tampoco. Pero bueno, si hay otra visita a España recientemente, igual ya empieza a ser preocupante la cosa porque me volveré a hinchar a comer. Gracias. Pequeño Saltamontes dice, qué bueno que disfrutes de la comida de tu patria. Pues sí, porque lo eché muchísimo de menos. Ulrich, te recomiendo. Estos siguen hablando aquí de películas. Bueno, pues ahora, yo os dejo que sigáis hablando de películas. Si queréis seguir hablando entre vosotros, recordad que tenéis el Discord disponible. En su día, bueno, pues la idea era crear ahí una comunidad para que todos los que me sigáis y estéis ahí, podéis comentar cosas del canal, de lo que queráis entre vosotros, de anime, de lo que sea, ¿vale? Hay un montón de cosas por ahí. Y si no, pues bueno, siempre os quedará el WhatsApp y ya está. Así que ala. Ponte mamado, dice. Mamado supongo que se refiere a mazado, ¿no? En plan, todo fuerte. Agarrados. Ah, vale. Es que le iba a contestar una burrada. No, no, no es esa borrada. Vale. Pues bueno, el caso. Que tenéis eso para ir para hablar, ¿vale? Y ya sabéis, darle a like y esas cosas.
y a ver si nos vemos el miércoles, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos la semana que viene. Y en 3 semanas, a ver si puedo hacer algo en Twitch, ¿vale? En el tema del GTA o jugando a Among Us o algo así, ¿vale? Venga, nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho. Tened cuidado con el corona y esas cosas, ¿vale? Vamos a darle aquí para el ending, todo guapo. Pa, pa. Y así. ¡Nos vemos! ¡Chao!